Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Este lunes 7 de marzo del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo simplemente comentaré algunas porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Sin duda alguna, bueno, mucha atención a lo ocurrido en las últimas horas en nuestro país, luego de la visita de una delegación del gobierno norteamericano a Venezuela. Y les voy a comentar algunos extractos de la nota, la última nota que publicaba Reuters sobre esta información. Allí mencionan, en teoría, los puntos que fueron discutidos, menos los principales o los más llamativos. Dice la nota, fechada el 6 de marzo, ayer, funcionarios de Estados Unidos y Venezuela discutieron la posibilidad de aliviar las sanciones petroleras a Venezuela, pero lograron escasos avances hacia un acuerdo en las primeras conversaciones bilaterales de alto nivel en años. Dijeron 5 fuentes familiarizadas con el tema. Como Washington busca separar a Rusia de uno de sus principales aliados. Ambas partes aprovecharon la reunión del sábado para presentar lo que una de las fuentes describió como demandas maximalistas, que reflejan tensiones de larga data entre la principal potencia del hemisferio occidental y uno, dice la nota, de los mayores enemigos ideológicos. Una delegación estadounidense encabezada por Juan González, principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, y el embajador James Story, estuvieron conversando en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, dijeron las fuentes. Roger Carstens, el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, también era miembro del grupo de Estados Unidos y defendió la liberación de los ciudadanos estadounidenses y personas con doble nacionalidad detenidos en nuestro país. ¿Qué se planteó allí? De esto vamos a conversar sin duda durante la mañana de hoy. Según, insisto, la nota de Reuters, aparentemente Estados Unidos planteó la necesidad de celebrar elecciones libres en nuestro país, entre otras cosas, entre uno de los puntos, además de la liberación de los ciudadanos norteamericanos. Y también se planteó la necesidad de que Venezuela rechace abiertamente la invasión a Ucrania, entre otros temas. Quedó descartado, según esta nota, la liberación o una discusión en torno a la situación de Alex Saab, que pide supuestamente el régimen venezolano, entre otras cosas, bueno, que le liberen las cuentas que tienen en Rusia, que muchas de las cuales están congeladas. Aparentemente uno de los acuerdos que podría llegar pronto, si esto avanza, es el tema del SWIFT, que Venezuela tenga acceso a ese sistema internacional interbancario. Y bueno, evidentemente pide que levanten las sanciones, como es natural. Está en discusión también supuestamente el destino de Citgo, y aunque no se menciona en la nota, no, la discusión sobre la presidencia interina seguramente de Juan Guaidó ha estado allí. Bueno, ahí la verdad bastante escepticismo porque sobre este tema ya conocen ustedes al régimen venezolano, sobre todo en el marco de discusiones o negociaciones. De hecho, la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, decía: Maduro es hoy un peón de Rusia, China e Irán. Jamás será proveedor confiable de energía de Estados Unidos mientras que el gobierno Maduro esté en el poder, y esta es una de las razones del acercamiento. Estados Unidos quiere tener, digamos, una fuente confiable de acceso a energía, a petróleo. Si decide, como ya está planteado, está sobre la mesa, bueno, suspender la compra de crudo a Rusia en el marco de esta guerra, esta invasión que inició Rusia contra Ucrania.
que sigue golpeando, por cierto, a ese país y sembrando, como dice el Mundo de España, el terror contra civiles para lograr que se rindan las capitales. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación temprano. Diputada, bienvenida, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias a ustedes por la invitación. Pues yo le pediría un comentario inicial acerca de este tema y tomo como punto de partida las reflexiones que compartía la Coordinadora Nacional de su organización, María Corina Machado, en torno a esta visita de alto nivel del gobierno norteamericano a Venezuela. La escuchamos. Sí, sin lugar a duda muy asertiva María Corina Machado en sus análisis, porque sin lugar a dudas que todos sabemos que el régimen de Nicolás Maduro no representa garantía para nadie. Es un régimen que nunca ha cumplido su palabra, pero sin embargo se compromete, hace algunos acercamientos, inclusive con la misma oposición venezolana para traicionarlo más adelante. De manera que no es un negociante confiable, y esto ha sido evidenciado con los más de 14 diálogos en los cuales Venezuela ha intentado, o la oposición, otrora oposición venezolana, ha intentado resolver o dirimir su situación, María Alejandra, su crisis. Bueno, lo primero que te puedo decir al respecto es que no creo que sea la primera ni la última vez que ambos gobiernos, usurpador por cierto, el de acá, se reúnen, de manera que no me causa ninguna extrañeza que la administración de los Estados Unidos pueda verse, reunirse con esta administración de facto que regenta Maduro. Lo que sí me extraña y lo que creo que deberíamos valorar en este caso los venezolanos es por qué la importancia de la foto, por qué hoy quieren que se sepa y por qué algunos acercamientos lo han mantenido pues callado. Bueno, sin lugar a dudas alguien necesitaba la foto, yo me pregunto, la necesitaba también Estados Unidos. Todos sabemos que el régimen de Maduro ha tenido lobistas inclusive en factores y actores que se llamaron de oposición venezolana para que se encuentre con la administración de Biden. En este sentido, algunos especulan sobre los avances, lo que se pudiera haber estado discutiendo en estas reuniones, y a mi juicio a esta novela le faltan unos cuantos capítulos, y además los avances se miden de acuerdo a los objetivos, y los objetivos sin lugar a dudas los sabrá los Estados Unidos, que les interesa de Maduro, porque me pregunto, entonces van a reconocer y van a liberar recursos para dos administraciones, la administración usurpadora y la administración interina. Yo sé que muchos hablan de la realpolitik y de la política realista. A mí me parece que esta es una política de sinvergüenzura, que una administración como la de Joe Biden esté reconociendo ahora entonces dos administraciones en Venezuela. En algún momento tendrá que decidirse por alguna de ellas. El régimen de Maduro, por su parte, busca lo que siempre ha querido, el levantamiento de sanciones, porque lo único que le interesa es el dinero y poder, o el poder que le da el dinero, o el dinero cuando le da poder. No le interesa para nada la situación de los venezolanos. Pero la pregunta aquí también es significativa. ¿Tendrá Maduro la capacidad para soltar las amarras de la administración de Irán, de la administración de Rusia y de la administración de China? Porque todos sabemos que a estas alturas este régimen de Maduro lo que es una marioneta de un gobierno terrorista como el de Irán, de algunos expansionistas, y del otro pues que aunque algunos piensan que no es una locura, que es la tiranía de Putin, porque más allá de cualquier cosa pareciera que es un hombre que está casado con el poder y que solamente le importa el poder, llévese a quien se lleve. ¿Qué pasará entonces con la renovación de este decreto que declara Venezuela como amenaza, este decreto del 2015 que renovó esta administración de Joe Biden? Entonces, hay una serie de contradicciones, María Alejandra, que nos llevan a reconocer que hay en el hilo tweet y en las reflexiones de María Corina Machado una lectura acertada, pero no menos compleja de la situación, cuando señala pues que Venezuela sigue siendo un peón, o la administración de Maduro sigue siendo un peón de estos regímenes, cuando señala que Venezuela se ha convertido en una amenaza precisamente por la cercanía de Maduro, cuando habla de
cómo los recursos ligados al petróleo en Venezuela ya pertenecen porque han sido dados a otras naciones. Entonces, yo sí creo que aquí, en palabras del propio representante de los Estados Unidos, creo que suponer que Maduro, que acaba de declarar una cercanía y un respaldo total a las acciones de Putin, va a soltar las amarras con este régimen teniendo todo su dinero y una serie de intereses económicos más que de amiguismo centrados allá, creer que este régimen va a renunciar para aliarse con Estados Unidos sin que tenga consecuencias o sin que haya advertido al gobierno de Rusia sobre las pretensiones de Estados Unidos, esto sí es realismo mágico, María Alejandra, disculpa lo extenso. Ahora, yo le pregunto, bueno, de momento Estados Unidos no ha cambiado su posición con relación a Venezuela y el reconocimiento de Juan Guaidó, no sabemos si esto va a variar en el futuro. De hecho, Reuters lo que dice es que en estas conversaciones Washington planteó garantías para elecciones libres en Venezuela, unas reformas estructurales en la industria petrolera para facilitar la producción y la condena pública del régimen de Maduro contra la invasión a Ucrania. Yo le pedía un comentario, diputada, porque Estados Unidos sigue siendo hasta hoy principal aliado internacional de las fuerzas democráticas para conseguir una transición a la democracia. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, María Alejandra, yo no dudo que de palabra esto haya sido así. Yo creo que ahora debemos evaluar son las acciones que hacen esos aliados para la consecución de la democracia. Quizás a mí, perdón por lo que voy a decir, quizás poco, aún reconociendo la importancia que tiene para la lucha y la libertad de esta alianza con Estados Unidos, poco me preocupa cómo interpreten a veces la situación país en atención a la posibilidad de convivencia con un régimen tiránico como el de Nicolás Maduro, pero sí me preocupa mucho que estas conversaciones posiblemente se lleven a cabo con la anuencia de algunos personeros de la oposición que han servido de lobistas y que sencillamente se han dedicado a traicionar el mantra del cese de la usurpación para cambiarlo por elecciones libres, justas, verificables, transparentes, como quiera que la llame María Alejandra, porque sencillamente unas elecciones cuando se adjetivan ya no son elecciones. Toda elección tiene que ser en esencia libre, porque si no, no eliges. Entonces, con este mantra, con este nuevo mantra, con esta adjetivación de las elecciones, lo que están reconociendo es que todo lo demás ha sido mampara, porque en Venezuela hasta ahora... Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. En el 2015, en ocasión de la Asamblea Nacional, cuando no pudo hacer nada el chavismo porque la mayoría abrumadora de la población venezolana que deseaba cambio le pasó por encima cuando debieron reconocer esta elección del 2015 de la Asamblea Nacional legítima, pues en ese momento se dedicaron a fracturarla, a cercenar su ejercicio a través de los decretos, de manera que sabe bien la administración de los Estados Unidos que cuando insisten ellos mismos y los de acá, los de ahora en esta nueva búsqueda de la libertad de Venezuela a través de unas elecciones, saben muy bien que la elección es un proceso, pero que el ejercicio del poder en Venezuela no está garantizado. Además de estar un régimen como el de Nicolás Maduro, María Alejandra. Ahora, sobre este tema de la situación interna de la alternativa democrática, tengo que preguntarle porque, digamos, estamos en medio de esta crisis que ha estallado producto de la invasión unilateral de Rusia a Ucrania y, bueno, digamos, la situación de Venezuela no se ha resuelto. ¿Qué puede decir? Escuchamos. Bueno, María Alejandra, nosotros siempre hemos reconocido que para que la lucha por la libertad de Venezuela prospere, tenga sus frutos, hace falta una dirigencia política comprometida y también hemos reconocido la importancia de una comunidad internacional sólida, coherente en palabras y acciones con esa lucha libertaria del pueblo venezolano. Pero hoy yo quiero referirme, y perdóname el inciso, a la comunidad internacional. Hoy
concentrada en la ONU. La Organización de Naciones Unidas es una organización post-mortem. Llega primero el sufrimiento y el dolor a los pueblos del mundo antes que sus acciones. Se ha dedicado a emitir proclamas, pronunciamientos, comunicados, documentos. No es oportuna, no es diligente, aunque sí debemos reconocer que en todas esas proclamas manifiesta solidaridad y dice reconocer el dolor de los pueblos del mundo, y además habla de estar trabajando a su favor, pero en la acción, así como muchos de estos gobiernos que forman parte de ella, su lucha no está comprometida directamente con la libertad, y vemos ahora cómo entre las especulaciones de la visita de alto nivel se habla de la posibilidad que Estados Unidos esté buscando primero petróleo, ojo, especulaciones, antes que saldar el dolor de los pueblos del mundo que sufren. Eso sería, de ser cierto, sencillamente vergonzoso. ONU es una entelequia que no es oportuna, que no es diligente, y que por solidaridad ya los pueblos del mundo, y sobre todo Venezuela, ha tenido mucha solidaridad, muchos documentos, muchas proclamas, muchos decretos, muchas comunicaciones, y que ahora lo que estamos pidiendo es acciones. Con respecto a la lucha interna, también es muy incongruente cuando actores de la oposición, recientemente, según ellos, electos en un proceso limpio que le arrebataron al régimen en elecciones, se sientan entonces traicionando la voluntad del cambio de estos mismos electores que sufragaron a su favor, se sientan entonces a pedirle a Nicolás Maduro que los entienda, que los atienda y que haga elecciones libres, verificables, justas, bueno, no sé cuántas cosas, pero olvidan la sangre derramada, la violación de los derechos humanos, pero sobre todo no los que se cometieron. Es que aquí hay violación de derechos humanos en flagrancia, los que se siguen cometiendo todos los días. Pues con esos criminales de lesa humanidad no solamente se está sentando la comunidad internacional, sino que se está sentando también parte de esa dirigencia opositora que dice representar a los ciudadanos sufrientes, migrantes y a toda esa población venezolana que clama por un cambio. Pues bueno, esto ha sido uno de los causantes por los que la lucha por la libertad en Venezuela ha tardado tanto. Por cierto, es bien interesante cuando, al comparar con Ucrania, mucha gente dice, pues bueno, se darán cuenta ya que con criminales sí se negocia. Siempre se ha advertido que con los criminales se puede transar su salida, lo que no se puede transar es la libertad, y por supuesto que es una metáfora decir que no te sientas, porque es que tú te puedes parar en la calle y llamar y tomarte un café con un malandro. Cuando se hace la advertencia de que no se debe sentar con criminales es precisamente por los resultados que traen esas conversaciones, traen dilaciones, engaños y oxígeno. Sin embargo, lamentablemente todavía hay algunos que prefieren repetir el ritornelo de hace ya 23 años y seguir propiciando acercamientos que bien saben que no les va a conducir a nada, pero el problema no es el tiempo que ellos pierden, son las vidas que se pierden. Diputada, tenemos que hacer una pausa para publicidad. De regreso, quisiera referirme, insisto, a los escenarios políticos en nuestro país. Antes de que ocurriera todo esto, había una discusión sobre la renovación de la dirigencia. De manera extraoficial, y quisiera contratarlo con usted, se habla de acercamientos de 20 Venezuela con la Mesa de la Unidad. No sé si eso es cierto, la Alternativa Democrática. ¿Existen canales de comunicación o no, sobre todo de cara al futuro? El vicepresidente del PSUV este fin de semana ponía en duda la celebración de elecciones presidenciales en 2024. De regreso de la pausa, quisiera su comentario. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de los acontecimientos que han ocurrido las últimas horas, que nos ubican en nuestro país, el impacto que tiene la crisis en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania para Venezuela, y la visita en este contexto de una delegación de alto nivel del gobierno norteamericano para reunirse con el régimen de Nicolás Maduro para tratar de, convencerlo que rompa estos lazos, o al menos se aleje de Vladimir Putin y se convierta en el corto o mediano plazo en un suplidor de petróleo para los Estados Unidos. Nos acompaña la diputada Ainhoa Hernández. Yo les daba una inquietud acerca de la situación interna de los factores democráticos. En principio le dejaba la inquietud acerca de estos supuestos acercamientos. Sabe usted que se ha mencionado de forma extraoficial y sobre todo en redes sociales entre Vente Venezuela o la coordinadora de Vente Venezuela y sectores de la alternativa democrática, sobre todo pensando en teoría en el proceso de 2024. Quisiera su comentario. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, su reacción a lo que dijo el vicepresidente del PSUV este fin de semana. Él puso en duda la celebración de estos comicios. Sus declaraciones textuales fueron: no sabemos cuándo serán las elecciones presidenciales. ¿Qué puede decirnos, diputada? La escuchamos. Sí, mira, con respecto al acercamiento de mi organización política con una de las versiones de este comando que yo he calificado como Transformer, porque recordemos que esta fulana Mesa de la Unidad, que creo que no es el nombre con el que se denomina actualmente, ha mutado a diversos comandos. Yo puedo decirte que con propiedad que al menos mi organización política no ha dejado por lo menos de intercambiar pareceres con muchos de los miembros, sobre todo en mi caso con diputados que forman parte de diversos partidos. Yo tengo buenos amigos a quienes respeto y valoro y que, por cierto, no dejo de preguntarles pública y personalmente por qué siguen una línea que no comparten, porque en muchas ocasiones, conversando con estos diputados, me hacen ver que la lucha por la libertad no está allí en la complacencia a este tirano Nicolás Maduro y mucho menos a la comunidad internacional, sobre todo en palabras del señor Josep Borrell, que aspira a tratar con guante de seda a Nicolás Maduro, mientras que tiene un discurso distinto para Europa, cuando aspira a ponerse un guante de hierro para golpear a Vladimir Putin. Pareciera que su discurso es a conveniencia. En Venezuela no le conviene las acciones fuertes y duras, sino el diálogo, pero con Rusia le conviene otro discurso. Sin embargo, nuevamente situándome en la pregunta, no, la respuesta es no. Mi organización política, hasta tanto está este comando Transforme, no dé claras motivaciones o claros ejemplos que su accionar es en pro de la libertad de Venezuela y no de la cohabitación, no hará más que, como lo ha hecho pública e individualmente, decirle cuáles son nuestros puntos de vista. Nosotros no hemos transado la libertad de Venezuela y nadie que se acerque a nosotros a proponernos una cohabitación con el régimen será objeto de una alianza. Pues que pudieran haber conversaciones
y acercamiento sobre todo en directivos de alto nivel. Yo asumo los personales que he tenido con propios colegas diputados porque tengo amistades allí y porque cada vez que uno de ellos habla a favor de la libertad, yo veo una oportunidad y le pregunto si en esta plataforma que ellos están se está discutiendo la libertad y les pregunto si no es así porque siguen allí. Pero conversaciones, saludos, respeto, solidaridad, que en momentos difíciles no ha dejado de existir nunca. Alianzas y acercamientos para prepararnos para una elección de 2024, una alianza perfecta con una de las versiones de este Comando Transforme, no lo hay. Ahora, su declaración, su reacción ante lo que dijo el vicepresidente del PSUV, ellos ponen en duda, como suele ocurrir en estos casos, la celebración de elecciones presidenciales en 2024, diputada. Es un chantaje, María Alejandra, como siempre, al que nos tiene acostumbrado el señor Diosdado Cabello y es una amenaza velada, porque además recordemos que ese es un señor que decidió que él era el terror del PSUV, que él es el que más persigue, que él es el fuerte, y entre su cinismo, mezcla de cinismo, mitomanía, y disfraza su miedo, porque en momentos cuando la suerte le ha sido adversa, sin lugar a dudas que su reacción es distinta. En este momento él no está seguro cuando haya elecciones en Venezuela, porque él está seguro de que se quieren quedar con el poder, y esta va a ser siempre el tipo de conversaciones, acercamientos que se tengan con un régimen con estas características. Ellos van a engañar, van a van a complejizar, van a colar fotos que les conviene, van a guardar otras, van a guardar algunas para el futuro, van a chantajear, y allí es donde se tiene que mirar parte de esta otrora oposición que ahora cohabitan con ellos, porque creen que de la noche a la mañana podrán pasar a ser los grandes amigos del régimen por unas cuantas monedas. Por cierto que en el contexto de la Cuaresma, pues recuerdan mucho a Judas, que traicionó la palabra, en este caso en Venezuela, de cambio, y que estos sencillamente se venden por cualquier cantidad de monedas o cualquier cantidad de poder, y cambian los postulados, cambian los objetivos. María Alejandra, yo nunca me he negado a que existan cambios de estrategia para lograr la libertad, pero yo sí me niego a que exista el cambio de objetivo para lograr la libertad. Afortunadamente, la libertad de ningún pueblo, de ningún país, y mucho menos de los venezolanos, está anclada a la voluntad de algún dirigente que sea capaz de transarse por la libertad de sus ciudadanos por cualquier otra cosa, o transar la libertad de los ciudadanos, y tampoco está anclada esta lucha libertaria a ninguna potencia del mundo o país débil o fuerte que decida que el mundo o que nosotros seamos libres. Afortunadamente hay experiencias donde, a pesar de las opiniones de estas potencias y de algunos de los dirigentes que dicen representarlo, los pueblos siguen apostando al concepto de libertad como ideal, porque la libertad, María Alejandra, es un sentimiento, es un valor y es intrínseca. Bien dijo Víctor Frank que al hombre le pueden arrebatar cualquiera de las libertades, solo la libertad de decidir cómo actuar en determinada situación. Y Venezuela está convencido que va a seguir luchando por la libertad. La real política, si sacrifica los valores, no sirve para la liberación del país. ¿Han discutido ustedes finalmente, diputada, la participación o no de elecciones presidenciales, si las hay el 2024 en Venezuela? Nuestro partido político afortunadamente vive en constante debate. Nuestras decisiones las tomamos en juntas federales, como bien sabe la opinión pública, y pues sí, sin lugar a dudas, nosotros estamos en un constante debate sobre las posibilidades y los escenarios que se presentan en la organización, y esto debido a que, si bien es cierto que algunos tenemos posiciones claras y contundentes sobre que la libertad viene antes de una elección, y que una elección presidencial en la que participe este sistema manchado de sangre nos convierte en cómplices, y esa es la postura, pues hay otros que en la organización que también colocan sus premisas responsablemente en el debate y se vuelven a preguntar si existe la posibilidad de desplazar este régimen tiránico
a través de un proceso electoral que le devuelva la libertad a Venezuela. Lo que no cambia en nuestra organización política es el foco en la meta y es la liberación de Venezuela. Si en algún momento se llegaran a tomar decisiones similares a la de participación electoral, nunca serían para cohabitar, como que si estos señores que destruyeron el país fueran parte de un proceso de adversarios democráticos. Nosotros reconocemos la naturaleza del régimen y creemos que ellos son criminales de lesa humanidad. Mi postura siempre es desplazar a este sistema, pues con la lucha que siempre hemos intentado. Entiendo que le hemos pedido apoyo a la comunidad internacional. También entiendo que ese respaldo no ha llegado. Creo que tiene mucho que ver con la traición de los internos, y me refiero, por supuesto, a la Mesa de la Unidad Democrática, que han apostado a otras cosas y siguen apostando a la cohabitación. Vente Venezuela revisa todas las estrategias que hay en el tablero, pero si una de esas estrategias sacrifica la liberación de Venezuela, tengan la seguridad los venezolanos que no la vamos a convalidar. Diputada Dinora Hernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, diputada de Vente Venezuela, también de la fracción 16 de julio, bueno, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en nuestro país, bueno, los acontecimientos, digamos, no nos dan respiro, y con ella debatíamos acerca, entre otras cosas, del alcance de esta visita de alto nivel que se ha producido el fin de semana a Venezuela de funcionarios norteamericanos en el contexto de la guerra que ha iniciado Rusia contra Ucrania, la invasión de ese país, entre otras cosas, buscando separar, aislar al régimen de Nicolás Maduro de Vladimir Putin y conseguir que Venezuela se convierta en un suplidor confiable de petróleo. Habrá que ver cómo terminan estas discusiones, diputada. Gracias. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Y a esta hora saludamos a nuestra invitada, quien conoce perfectamente el tema que vamos a desarrollar. El día de hoy la hemos visto ofreciendo declaraciones, entrevistas. Se trata de Elisa Trota, acá la vemos en la sala de Zoom, representante de la Asamblea Nacional de 2015 en Argentina. 1.000.000 de gracias por atendernos. Bienvenida. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias a ti por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, y yo le pedí un comentario inicial acerca del impacto y el alcance que esta situación, nos referimos a la guerra que ha iniciado Rusia contra Ucrania, tiene para América Latina y concretamente para Venezuela. La escuchamos. Sí, yo creo que inicialmente para todos los seres humanos, para todos los amantes de la libertad, las imágenes y lo que sabemos, lo que está ocurriendo con la invasión de Rusia a Ucrania es algo que definitivamente nos moviliza, nos toca, nos sensibiliza. Y por otro lado, en términos de la región, creo que
por supuesto tenemos que estar muy atentos, sobre todo con el accionar que tiene que ver con Venezuela. Ya hemos visto cómo en 2 oportunidades en la última semana, desde que comenzó esta invasión, el dictador Nicolás Maduro se ha referido a esto, primero queriendo victimizar a Putin y a su escalada de violencia, y segundo ofreciéndole toda la ayuda que pueda desde Venezuela. Recordemos que Venezuela viene comprando armas a Rusia desde el 2005, que se vienen llevando adelante varios intercambios comerciales entre Venezuela y Rusia que tienen que ver nuevamente principalmente con la compra de armas, con la asistencia técnica y logística y el entrenamiento personal de cómo usar estas armas. Y han habido también muchísimos acuerdos militares, además que muchos de estos han sido sin ningún tipo de control, porque como sabemos los poderes en Venezuela están secuestrados por la dictadura de Nicolás Maduro. Así que, digamos, esto es muy preocupante nuevamente, no solo para Venezuela, sino para toda la región, en donde podemos ver cómo la entrada del conflicto justamente y de este peligro puede entrar a través de nuestro territorio. En plena crisis, sí. No, adelante, termine usted. No, yo lo que creo es que, y en relación sobre todo al comentario por parte de Maduro ayer, la verdad es que si no fuese tan dramática la situación, creo que es hasta risible cuando él le ofrece a Putin enviarles ayuda y enviarles, estamos hablando de un país en donde hay un 96% de pobreza. ¿Qué tipo de ayuda se le puede enviar a cualquier otro país? Y además es un insulto nuevamente a los venezolanos, en donde vemos que Maduro, con tal de congraciarse con el zar de Rusia, nuevamente se burla de la gente e ignora la situación de los venezolanos. Nos llamó la atención porque justo usted en una entrevista con Radio Mitre en Argentina decía que, bueno, el riesgo que se corre, me corregirá si me equivoco, palabras más, palabras menos, es que ese conflicto se traslade a América Latina a través de Venezuela. ¿Por qué? Nuevamente, María Alejandra, por esto que te comento, el intercambio comercial que viene habiendo hace más de 17 años entre Venezuela y Rusia, comenzado por entonces por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro, tiene principalmente el objetivo de colaborar y de comprar todo lo que significa armamento y logística de entrenamiento personal en relación a cómo usar esas armas. Por otro lado, se habla, esto de manera extraoficial, que hay algunos, podría llegar a haber algunas bases rusas en Venezuela. No es la primera vez que esto se menciona y de hecho en una oportunidad en donde esto se mencionó, el propio Diosdado Cabello dijo que ojalá esto fuera cierto. Y hace poco uno de los principales portavoces de la política exterior de Rusia, Raibok, si no me equivoco, no descartó un despliegue militar entre Venezuela y Cuba, que por supuesto estuviese apoyado por Rusia. Si no recuerdo mal, incluso en el 2019, el que era entonces director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Manuel Christopher Figueira, dijo que Rusia tenía 2 bases militares instaladas en el país. Entonces las instalaciones decía que estaban ubicadas, creo que una en Valencia y una en Manzanares en el estado Miranda. Nuevamente, esto es información hasta ahora no corroborada, pero no es la primera persona que habla de estas bases militares. Cuando vemos además que el rechazo a nivel mundial, la condena ha sido tan abrumadora y sin embargo Maduro sigue insistiendo en no solo tener vínculos, sino apoyar esta arremetida, esta invasión, esta guerra sin sentido, esta masacre que está llevando adelante Putin, no es sino motivo de preocupación nuevamente por Ucrania, por Venezuela, por la región y por el mundo. Y tenemos años denunciando justamente el peligro de esta vinculación. Usted decía, además, insisto, en esta declaración a Radio Mitre, que coincidía ahora mismo Putin con Maduro en el hecho de que ambos están siendo investigados por la Corte Penal Internacional, ¿correcto?
Es así, ahora ya son 2 criminales investigados por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Esta semana más de 38 países, si no me equivoco, 39 ya introdujeron esta denuncia ante la Fiscalía de la CPI. Y bueno, como todos sabemos, con lo que tiene que ver con Nicolás Maduro y sus cómplices en Venezuela, ya están siendo formalmente investigados. Así que es un motivo más para lamentablemente alinear y poner a estos dos dictadores sanguinarios en un mismo grupo y justamente combatirlos en conjunto, porque definitivamente, María Alejandra, lo que está sucediendo en Ucrania, por supuesto, como decía al principio, nos conmueve, nos duele, nos sensibiliza, pero tenemos que entender que esto tiene que ver, esto va más allá de Ucrania. Esto tiene que ver justamente con la libertad. Y la verdad que a la vez de alertar con la gravedad que lo que representa para la región, por la posición que tiene que tiene Venezuela, y el peligro que sería exportar un conflicto como este a Latinoamérica. Así que yo creo que inicialmente tenemos que poder no solo conmovernos, sino también actuar en relación a nuestros ideales y a los principios que queremos defender. Si permite nuestra invitada, tengo que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que usted menciona. La pregunta que yo le haría es, ¿cree que América Latina, incluso Argentina, está consciente de ello? De lo que usted ahora mismo comparte con nosotros. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Se dicen, se Continuamos, ocultan, amigos. se Palabras más, palabras piensan, menos, hablando se... con Elisa Trot. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando con Elisa Trotagamos, quien es representante de la Asamblea Nacional de 2015 en Argentina. Ella ha seguido esta situación, como todo el mundo, la guerra que ha iniciado Rusia contra Ucrania, la invasión del territorio de ese país. Y yo les hago una inquietud a propósito de lo que usted mencionaba, el riesgo que corremos en la región por los vínculos entre Maduro y Putin. La pregunta que yo le hacía es, ¿cree usted que América Latina e incluso Argentina está consciente de esta situación o no? La escuchamos. Sí, María Alejandra, yo creo que somos muchos los que desde hace tiempo venimos denunciando el peligro que significa esta suerte de grupo del mal, por denominarlo de alguna manera, que están conformados justamente por autócratas en el mundo y que tienen hoy una cabeza clara como es el mismo Putin. Y en la región hay 3 países que lo conforman, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Yo creo que estas denuncias han sido desestimadas en muchas oportunidades, pero Maduro pone en peligro hoy no solo a Venezuela, sino a toda la región. Nuevamente, estamos hablando otra vez
de un criminal investigado por la CPI apoyando a otro criminal también que empieza a ser investigado por la CPI y que ha decidido invadir un país soberano como es el hecho de Ucrania y poner al mundo a las puertas de una gran guerra. Entonces, mientras el mundo libre no comprenda realmente las consecuencias de que este tipo de alianzas pueden acarrear, es muy difícil que estemos totalmente a salvo. Yo creo que hoy el mundo libre debe estar más unido que nunca y sobre todo no debe vacilar en condenar a Putin y a los aliados del régimen ruso, especialmente los que buscan traer esa barbarie a la región, como es el caso de Maduro. En el caso concreto de Argentina, ha llamado poderosamente la atención el viraje, por denominarlo de alguna manera, del presidente Alberto Fernández con relación a Rusia, tanto que ese país se unió a la lista de naciones que aprobó la resolución de Naciones Unidas en la Asamblea General Extraordinaria, rechazando, condenando la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Yo creo en principio que hubiese sido muy difícil no apoyar esta resolución, hubiese sido muy difícil desde el punto de vista de los intereses y de los vínculos de Argentina con el resto del mundo y sobre todo cómo se viene generando sus intereses a nivel nacional. Si bien es cierto que hace menos de un mes el presidente Alberto Fernández estuvo en Rusia, en donde expresó un gran apoyo a Putin e incluso le ofreció ser la puerta de Rusia a América Latina, puede que en ese momento no haya habido un entendimiento real de lo que eran las amenazas y lo que hoy se concretó. Así que como tú bien dices, ha habido un viraje en ese sentido, un viraje que además en el día 1 de marzo, en la apertura de sesiones legislativas, el presidente Alberto Fernández condenó la invasión de Rusia a Ucrania y por supuesto que esperamos que esta siga siendo la política exterior de Argentina y nuevamente de todos los países de la región, que entiendan que más allá de ideologías, que más allá de diferencias en una situación tan límite, la necesidad justamente de estar unidos y de combatir al enemigo. Escuchaba la declaración de dirigentes políticos de la oposición en Argentina y se expresaban en esa línea, digamos, diciendo abiertamente que esperan que se mantenga la posición del gobierno argentino, que, bueno, producto de su conformación, cambia de opinión a veces con mucha facilidad. Yo le pediría un comentario porque toda América Latina está especialmente sensibilizada, a excepción de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Es decir, de la oposición y en general de los ciudadanos en Argentina sobre este tema en específico. La escuchamos. Sí, yo creo que ciertamente, por supuesto que aspiramos y esperamos que el gobierno argentino mantenga esa línea de la cual se vio en un momento muy alejada en las últimas semanas y que creo que pudieron retomarla a tiempo, justo a tiempo, y evidentemente además entender que lo que tiene que ver con la población argentina, con la población venezolana, es muy diferente el sentir de lo que expresan en este caso los gobernantes usurpadores, como es el caso de Maduro. Yo estoy segura que todos los venezolanos estamos altamente sensibilizados, como sé que lo está Argentina, que si bien muchos consideran que es una guerra lejana, entendemos que es un conflicto que no solo puede llegarnos cerca, sino que está matando, que está haciendo sufrir a gente, a seres humanos, a familias, está separando familias, algo que nosotros hemos vivido tanto, está muriendo gente inocente y pedimos a gritos, como ciudadanos comunes, pedimos a gritos justamente el cese de esta invasión. Yo creo que muchas veces la gente se pregunta en situaciones como estas qué puede hacer y muchas veces la gente se frustra al sentir que no se puede hacer nada, pero yo creo que siempre hay una manera de ayudar y en ese sentido también quiero aprovechar para mandar un mensaje a que cada quien busque la manera de ayudar. Yo creo que si Zelensky no ha abandonado a su pueblo siendo un objetivo de guerra, nosotros no podemos abandonar a la libertad, que justamente es el blanco de los autócratas.
Finalmente, tengo que preguntarle, porque conversando sobre este tema con el embajador Diego Arria, quien fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, él decía, bueno, a lo mejor esta situación también provoca que el mundo, las grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, bueno, volteen hacia Venezuela, tomando en consideración los vínculos que tiene Maduro con Putin. ¿Qué opina usted sobre una declaración de esa naturaleza? Yo coincido con el embajador Arria. Yo creo que esta es una oportunidad, por supuesto para Venezuela, pero sobre todo para el mundo, de darse cuenta el peligro de los vínculos, el peligro de las alianzas, que no todo necesariamente pasa a veces por los intereses económicos o por los intereses geopolíticos, que debemos mantener en claro nuestros principios, nuestros valores y sobre todo luchar por la libertad. Y justamente a todos esos que en algún momento han decidido voltear para otro lado cuando les hemos advertido sobre el vínculo de estas tres dictaduras de la región con Rusia, del vínculo de estas tres dictaduras de la región con países como Irán, y han decidido continuar adelante con esas relaciones, es un momento para que realmente puedan darse cuenta y puedan prestarle atención, por supuesto, a Ucrania, pero sobre todo a todos los países que corren un riesgo y donde hay autócratas pretendiendo utilizar a su gente y poniendo en peligro a sus países. Elisa Trota, 1.000.000 de gracias. Bien, parte de las declaraciones de Elisa Trota, quien es representante, saben ustedes, de la Asamblea Nacional de 2015 en Argentina, hablando acerca de este tema que tanta preocupación genera para el mundo, para América Latina y para Venezuela. Comentar al cierre simplemente información de última hora. Turquía anunció un encuentro entre Sergei Lavrov, canciller ruso, y el ministro Kuleva de Exteriores de Ucrania. Eso va a ocurrir este jueves, dice la agencia EFE. Los responsables de la diplomacia de Rusia y Ucrania se reunirán el jueves en medio de la guerra desatada por la invasión rusa, según anunció el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Çavuşoğlu, que ha mediado entre ambos. Y es que Turquía había propuesto hace algunos días que se celebrara esta reunión justamente. De hecho, decía el canciller turco, si las circunstancias lo permiten y hay un alto el fuego, queremos reunir a los ucranianos con Lavrov, al menos a nivel ministerial. En declaraciones a la prensa turca, decía hace algunos días este funcionario, tras participar en una reunión extraordinaria de la OTAN en Bruselas. Habrá que ver cómo termina este encuentro. Insistimos que se anuncia para este jueves. Nosotros ahora sí nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750